a la doctora Graciela Fuente, que es una médico especialista en diabetes y nutrición, jefa de la unidad de nutrición del Hospital Carlos Durán, exdirectora de la Escuela de Graduados de Diabetología de la SAD y presidente de la SAD. El día de hoy nos va a ayudar, nos va a ilustrar el tema neuropatía diabética, cómo diagnosticarla y tratarla. Bienvenido, doctora, y muchas gracias por su ayuda. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, pero quiero aclarar que actualmente soy consultora de la Unidad de Nutrición y Diabetes del Hospital Carlos Durán, porque el año pasado me jubilé, así que sigo concurriendo, salvo en este tiempo de coronavirus que nos atraviesa a todos, a todo el planeta, pero realmente he dejado la función cotidiana y ahora soy consultora. Para mí es un honor y un Un placer honor para poder... nosotros. Es un honor para nosotros, maestra. Gracias, Muy bien. gracias, muchísimas gracias. Como ustedes podrán apreciar, no estoy en mi mejor situación física en este momento por una cuestión de patología ocular, tengo una úlcera en la córnea derecha, pero esto no va a quitar que yo tenga el placer de participar en este segundo congreso internacional de diabetes y tiroides que ustedes han organizado. Lo que voy a hacer es bajar la cámara para tener menos molestia en el ojo. A ver si la puedo bloquear. Ahí está. Y voy a compartir mi presentación, que es, a ver si se ve. Ahora la Eso. ven Empezó. la Sí, primera así, ahí está bien. diapositiva. Sí. Excelente. Bueno, Gracias, doctor. excelente. Gracias a ustedes, sé que han organizado un congreso que hubiera debido ser presencial, pero esto nos ha ocurrido a todo el planeta, que hemos tenido que modificar todos los planes y a través de la virtualidad poder estar juntos, a pesar de no podernos dar un abrazo, y me encantaría en especial darle un abrazo al doctor Pablo Morocho, que ha trabajado conmigo largos años en el Servicio de Nutrición y Diabetes. Pero bueno, la situación imperante nos enfrenta con esta realidad tan difícil. Igualmente, todos los profesionales tenemos que seguir formándonos y para mí es un placer y un honor poder hablar de un tema en el cual vengo trabajando y estudiando hace más de 35 años, y es el de neuropatía diabética, y puntualmente vamos a tratar de hacer conceptos sobre el diagnóstico y tratamiento. Lo que quiero comentarles, que además habrá algunos otros conceptos para compartir con ustedes. A ver si puedo avanzar. Un segundito, ahí avanza. Y que en estos próximos minutos voy a hablar del tema del que me enamoré hace muchísimos años, que es el de la neuropatía diabética. Y voy a comenzar diciendo que esta complicación es la más precoz, la más prevalente, y a pesar de estos dos conceptos de precocidad y de prevalencia tan elevada, es la menos conocida de todas las complicaciones microvasculares asociadas a la diabetes. Y para tener un marco referencial en el tiempo, quiero compartir con ustedes este artículo publicado en diciembre del año 45, en donde se menciona que el primer médico que hizo referencia a esta relación entre la diabetes y los síntomas neuropáticos fue Marshall de Calvi en el año 1864. Tiempo después, en ese mismo siglo, en 1890, fue Auger el que hizo esta asociación entre los diabetes y la afectación de los nervios, pero fíjense qué curioso, a excepción de los nervios de la vejiga y del recto, todos los demás podían estar involucrados. Ya en este siglo pasado, en 1929, otros dos investigadores, Waldman y Wilder, habían encontrado solamente 42 informes relacionados con la neuropatía diabética. No puedo dejar de mencionar los orígenes en mi país. Allí tuvimos dos grandes maestros
que fueron el doctor Isaac Fireman y el doctor Mauricio Jasinski. Yo tuve la fortuna de conocer a ambos, de formarme con ambos y especialmente con el doctor Jasinski, que fue más de 20 años mi jefe y mi maestro. Ellos ya en la década del 70 publicaban estudios de investigación y que hoy en día tendrían tanta validez como hace más de 40 años. Nada más que quizás le hubiéramos puesto disfunción eréctil y diabetes para ser políticamente correctos. El camino de la neuropatía diabética en Argentina es amplio y progresa, afortunadamente. Y además de los maestros que iniciaron este camino, y en donde estaba también la doctora Dora Fox, que sigue trabajando, tengo que mencionar un gran amigo y también maestro, el doctor Costa Gil, que es el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. También debo mencionar al doctor Daniel Braver, con el cual hemos trabajado codo a codo, él desde el Hospital de Clínicas José de San Martín y yo desde el Hospital Durán, haciendo investigación clínica, junto con el doctor Ariel Odriozola, de Argentina, pero viviendo en España hace más de 30 años, y en la actualidad quiero hacer referencia a todo el comité de neuropatía diabética de la Sociedad Argentina de Diabetes, cuya actual coordinadora es la doctora Solange Hussein, que lleva realmente en un alto estándar el maravilloso apellido que tiene en su vida, que es el de Hussein. Por supuesto que también hemos formado parte de grupos internacionales y en este caso tengo el orgullo de haber sido uno de los miembros fundadores de ALAD, NeurALAD, específicamente el grupo dedicado dentro de la ALAD al estudio de la neuropatía diabética, en este caso en la fotografía junto al doctor Costa Gil y el doctor Dan Ziegler, uno de los íconos de la neuropatía en el momento actual. En el año 2010 publicamos con el grupo de NeurALAD un documento de posición acerca de la neuropatía diabética y lo mismo ocurrió en el año 2016, donde lo actualizamos y donde hicimos énfasis en que la neuropatía periférica o somática y la neuropatía de afectación del sistema nervioso autónomo, ambas son las formas más frecuentemente encontradas en la práctica clínica de todos los profesionales que vemos pacientes con diabetes. El año pasado hemos publicado también en la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes este artículo de revisión en donde hemos hecho un análisis profundo de las distintas manifestaciones de esta complicación. Como todos los profesionales que estamos interesados en diabetes, leemos rápidamente cada comienzo de enero los Standards of Medical Care in Diabetes, publicados por la revista Diabetes Care. Y allí, en esta publicación, se hace mención, y fíjense que se pone en plural, que las neuropatías diabéticas son un grupo heterogéneo de desórdenes y se hace énfasis en la afectación de todo el sistema nervioso y que puede tener diversas manifestaciones clínicas, ya que un paciente que tiene algún tipo de compromiso neuropático puede estar totalmente asintomático, oligosintomático o por el contrario plurisintomático. En estas recomendaciones se hace énfasis en la necesidad de tener un reconocimiento temprano y un manejo apropiado de cualquiera de estas neuropatías que pueden afectar a un paciente con diabetes, porque esto da más chances de obtener mejores resultados. Lamentablemente, en relación a las neuropatías diabéticas tenemos malas noticias, ya que esta afectación es responsable de más hospitalizaciones que otras complicaciones, incluso combinadas. Y esto es un elemento de juicio para darnos cuenta de la importancia de las neuropatías diabéticas. En este artículo publicado el año pasado en Endocrine Reviews, se hace énfasis en que a pesar de las enormes secuelas clínicas que son muy importantes, como el dolor neuropático, las úlceras que son el antecedente de la amputación menor y luego la amputación mayor, la disfunción autónoma que realmente complica todo el sistema nervioso vegetativo del paciente, y hay
en unión con estas manifestaciones, un riesgo incrementado de morbimortalidad, con impacto terriblemente pesado sobre la calidad de vida y un exceso de mortalidad. A pesar de todas estas características, fíjense que la neuropatía diabética permanece no solamente subdiagnosticada, sino subtratada. Y esto es lógico que ocurra, no es lógico que sea así, pero si no se piensa en esta complicación, si no se la busca, si no se la previene y si no se la trata, va a seguir siendo una enorme carga. Y fíjense lo que se comenta en esta publicación de Lancet del año pasado, en donde también se hace énfasis en que la polineuropatía diabética es la causa principal de las amputaciones de los miembros inferiores y el dolor neuropático hiperalgésico, ese dolor que le impide absolutamente cualquier tipo de tarea, que le impide tener el menor atisbo de una vida normal al paciente que la padece. Y fíjense que también se hace énfasis en este concepto. La mayoría de las amputaciones relacionadas con la polineuropatía diabética son prevenibles y la afectación de la calidad de vida es enorme. Además, hay acortamiento de la expectativa de vida, porque luego de una amputación mayor se ha observado una mortalidad que va entre el 55 y el 68% en los próximos 5 años. No podemos olvidar la carga financiera que significa un paciente amputado. Y esto es, además de una carga para los sistemas de salud y la sociedad en general, una cruz para ese paciente y su núcleo familiar. Y como decía previamente, y en este caso les voy a mostrar un cuadro, la probabilidad de muerte en los 5 años posteriores luego de la amputación por pie diabético es mayor que por cáncer de próstata y por cáncer de mama. Fíjense la curva de sobrevida, cómo disminuye cuando se comparan estos diferentes tipos de cánceres con un paciente que ha recibido una amputación mayor por diabetes. Comparto con ustedes este trabajo que hicimos y ya está publicado hace varios años, en donde participamos grupos de investigación clínica en neuropatía diabética de Argentina, de Colombia y de Perú. Y en este estudio retrospectivo encontramos que dentro de las complicaciones crónicas, la neuropatía fue la más frecuente de las complicaciones microvasculares, estando afectado el sistema nervioso somático, pero también el sistema nervioso vegetativo, y la manifestación era en hipotensión ortostática y en disfunción eréctil. Y acá pueden observar la frecuencia, la prevalencia, 34% globalmente, y en disfunción eréctil un 19%, con el impacto que significa en la calidad de vida de cualquier hombre, y la hipotensión ortostática en un 10%. Realmente son cifras a tener en cuenta y considerar. Y cuando uno habla de la afectación del sistema nervioso en la diabetes mellitus, por supuesto que piensa en el compromiso de las extremidades, frecuentemente en las de los miembros inferiores, pero tampoco dejamos de lado el compromiso de los miembros superiores, donde tenemos un túnel carpiano que es mucho más frecuente en las personas con diabetes versus las personas sin diabetes, donde las alteraciones motoras también pueden estar presentes. Esto es absolutamente válido, pero por favor no dejemos de tener en cuenta todo el sistema nervioso autónomo, donde la afectación, por ejemplo, del aparato digestivo con la gastroenteropatía diabética y acarrea un enorme disconfort y una alteración profunda en la calidad de vida de estas personas que la padecen. La neuropatía autonómica cardíaca, que es una de las áreas en donde yo me subespecializo, que significa un riesgo de muerte incrementada. Las alteraciones del gusto, la disgeusia, las alteraciones en la producción de sudoración en los miembros inferiores, y de esta manera estas alteraciones van directamente ligadas al riesgo de la amputación. La disfunción sexual masculina y femenina, la vejiga neurogénica con el exceso de infecciones y el mayor riesgo de insuficiencia renal, la falta de percepción de las hipoglucemias, la falta de acomodamiento de la pupila con los cambios de lugares claros a lugares oscuros. Pero esto no termina acá, señores,
y se ha dado en los últimos tiempos también atención al compromiso del sistema nervioso central con un exceso de riesgo de demencias vasculares que pueden presentar los pacientes con diabetes, además de las afectaciones de los pares craneales. Así que cuando uno menciona este conjunto de afectación neuropática que ocurre o puede ocurrir en una persona con diabetes, claramente vemos que es mucho más que pie diabético y nuestro concepto debe estar ampliado por todas estas posibilidades de afectación. Y en cuanto al conjunto de las neuropatías diabéticas y su diagnóstico, el primer concepto a compartir es que debe ser un diagnóstico por exclusión. ¿Esto qué significa? Que una persona con diabetes puede tener claramente, y especialmente si tiene un mal control glucémico, cualquier manifestación asociada a su diabetes y ser catalogado como una neuropatía diabética. Pero al mismo tiempo y en forma coincidente puede tener tranquilamente una neuropatía de cualquier otra causa, tóxica, medicamentosa, infecciosa, y aquí hago el recordatorio de la neuropatía por VIH y por lepra, que son semejantes en sus manifestaciones sintomáticas con la neuropatía diabética. Así que tengamos amplio el concepto cuando uno pone el rótulo. Les quiero comentar que nuestra base sigue siendo la clínica, y para esto necesitamos escuchar, ejercer este escuchatorio atento, este neologismo, que significa nada más y nada menos que poner la oreja, preguntar respetuosamente, hacer el examen clínico correcto de una manera adecuada, solicitar, por supuesto, los estudios complementarios disponibles, que habitualmente no son demasiados y muchas veces el paciente no tiene acceso a los mismos, y fíjense que lo pongo bien grande, educar, porque la educación terapéutica es fundamental en todas las etapas. Y yo creo que en la etapa de prevención debe tener un lugar especial que permita hacer esta educación en el paciente y su familia para la prevención. Y en el caso de estar presente ya la neuropatía, educar para evitar que se siga complicando y para que el paciente pueda ser adherente. El consejo que les doy a los médicos más jóvenes, en realidad a todos los que me escuchan, es que se haga la evaluación de ambos pies. Si no se puede hacer en la primera consulta, se hará en una consulta posterior, y en cada oportunidad en que el paciente pueda percibir algún tipo de síntoma o pueda decir que presenta el más mínimo cambio de sus extremidades. Y usamos el diapasón de 128 Hz, el monofilamento de 10 gramos, el dispositivo de frío y calor. Evaluamos los reflejos osteotendinosos, buscamos si existe atrofia muscular a través de la maniobra del abanico, pedimos que haga oposición a una fuerza externa para saber si tiene compromiso o no motor, miramos la forma en que camina, la presencia de los dedos en martillo, la hiperkeratosis, que puede ser la antesala de la úlcera, y las propias úlceras, que pueden tener un significado muy ominoso. Fíjense lo que comentan en este artículo de Endocrine Reviews, está firmado entre otros por Dan Ziegler, en que estas medidas clínicas para el diagnóstico de la neuropatía diabética son subjetivas, son operador dependiente, y hacen énfasis en que no permiten tener una detección precoz del compromiso nervioso, porque lo ideal es encontrar en las etapas iniciales, y si no hay compromiso, como dije previamente, hacer la prevención. Entonces, ellos proponen la utilización de algún tipo de prueba que tenga mayor capacidad diagnóstica, porque por el momento pareciera que no contamos todavía con un biomarcador clínico que permita hacer una detección lo más precoz posible. Entonces tenemos herramientas, pero fíjense que en este caso, y en el Hospital Durán contamos con el equipo de electrofisiología, se hace evaluación de las fibras gruesas, que tampoco son las primeras que se lesionan, pero nos pueden servir de utilidad
cuando el paciente tiene signos pero no tiene síntomas, o por el contrario, tiene síntomas pero no hay signos con la evaluación clínica. Entonces, la evaluación de las fibras gruesas electrofisiológicas con medición de la velocidad de conducción, la latencia y la amplitud, nos permiten tener un parámetro cuantificable. Si hacemos, o hacíamos, lamentablemente tuvimos que dejar de hacerlo en marzo de este año por causa, por todos conocido, el estudio electrofisiológico de la funcionalidad autonómica cardíaca, basada en los tests de Ewing que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimos años, desde el año 94, en forma prácticamente ininterrumpida, y esperemos que cuando pase la pandemia podamos retomar. Porque en este caso sí, tenemos la capacidad y la oportunidad de hacer evaluación con las 3 pruebas parasimpáticas, el compromiso de las fibras finas de la inervación cardíaca. Y si las encontramos alteradas, nos permite tener también una intervención precoz. También, y acá les muestro este estudio que hicimos en combinación con la gente de España, con el doctor Odriozola, con el doctor Daniel Braver y con otros colegas muy conocidos, que nos permitió utilizar un dispositivo ya disponible en Europa, es el NERV-Check, que es un Quantitative Sensory Testing, que permite evaluar fibras finas y también fibras gruesas, y que en este caso, en este estudio, nos permitió detectar con mayor certidumbre la presencia de compromiso de estas fibras finas, especialmente en aquellos pacientes diabéticos que tenían menos de 10 años de evolución. Otras técnicas no invasivas, pero no disponibles, por lo menos hasta mi conocimiento, en América Latina, están representadas por la CCM o Corneal Confocal Microscopy, que realmente es una medición muy exacta que permite evaluar la córnea del paciente con diabetes o con otras patologías relacionadas con la córnea de una manera absolutamente rápida, 2 minutos, con un operador que esté entrenado en el uso de esta lámpara de hendidura especial y que permite cuantificar y permite observar las características anatómicas de las fibras de la retina, de la córnea, en este caso con la tintura especial, y esto permite tener además una evaluación que puede hacerse periódicamente. El tema aquí es el costo del dispositivo que, por lo menos en mi país, impide que contemos con él. Claramente a la certificación diagnóstica se puede llegar a través de la biopsia, pero esta es una maniobra invasiva. La técnica Gold Standard descripta es la que usa este tipo de tinción PGP 9.5. Se hace un punch de 3 milímetros de piel a la altura del tobillo y se hace esta tinción inmunohistoquímica o con inmunofluorescencia con esta tintura, que permite, como es un marcador panaxonal, poder detectar las alteraciones directamente en el microscopio. Y es así como uno puede evaluar situaciones de normalidad en los 2 paneles superiores y situaciones de afectación con alteraciones en las fibras y en las vainas de mielina, y en este caso poder hacer un diagnóstico de compromiso neuropático, evaluando la densidad a nivel del intraepidérmica, es decir, el estudio que se conoce como IENFD. Bien, veamos ahora qué intervenciones mejoran a la neuropatía diabética, y como dice la diapositiva, no son solamente fármacos, y esto es afortunadamente que no sean solamente fármacos, porque el paciente con diabetes lamentablemente tiene una enorme polifarmacia, prácticamente de manera inevitable, por la patología de base y por las comorbilidades que lo acompañan. Y como dice en la diapositiva, hay muchas intervenciones, pero algunas son específicas para situaciones puntuales. Por ejemplo, el cambio de estilo de vida, en donde todos los profesionales tratamos de estimular
pasar a una vida saludable y donde la actividad aeróbica realmente es muy importante. Y de esta manera se ha demostrado especial efecto positivo en la prevención de la polineuropatía diabética. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el control glucémico porque es una base sustancial, pero ha mostrado mayor relevancia en la diabetes de tipo 1, está observado en el estudio paradigmático de SST y en el estudio posterior de 10 años de duración que fue el EDIC. La múltiple intervención sobre los factores de riesgo cardiovascular también tienen un efecto positivo sobre la estructura nerviosa y especialmente el control de los triglicéricos que son neurotóxicos, y después tenemos los tratamientos etiopatogénicos y los tratamientos sintomáticos que ahora voy a desarrollar. En este esquema he dividido los tratamientos patogénicos y por supuesto en el primer lugar es la mejoría del control glucémico y los otros factores de riesgo, pero los fármacos están representados en nuestro país, en Argentina, por el ácido tióptico, también conocido como ácido alfa-lipoico, y la benfotiamina, que ahora voy a desarrollar. Y el tratamiento sintomático está basado en el tratamiento del dolor con anticonvulsivantes, antidepresivos, analgésicos, en donde el profesional debe tener un amplio conocimiento de la farmacología debido a las interacciones y también los efectos colaterales, y también está representado por todos los fármacos disponibles para el tratamiento de las manifestaciones disautonómicas que pueden afectar a una persona con diabetes, llámese vejiga neurogénica, disfunción eréctil, gastroenteropatía diabética. Y fíjense la cantidad de fármacos sintomáticos para el dolor, para las manifestaciones de la neuropatía somática con dolor, en donde aquí las he puesto por orden alfabético y en donde el tapentadol desde hace varios años ha sido aceptado por la FDA en los Estados Unidos como el único derivado opioide de uso crónico en pacientes adultos con diabetes mellitus y que presentan neuropatía dolorosa. Este fármaco no está en mi país, pero sí contamos con los otros y puedo asegurarles que la pregabalina es la droga más utilizada en el dolor neuropático de estos pacientes afectados por esta complicación. Pero fíjense lo que pongo acá. Cuando hay tantas opciones, en general, esto implica que los resultados no suelen ser óptimos y que muchas veces se necesita la combinación de los fármacos, teniendo en cuenta también, por supuesto, los efectos colaterales. Con respecto a los tratamientos etiopatogénicos, para realizar un enfoque con esta mirada etiopatogénica, se necesitan que los fármacos que estemos indicando estén actuando sobre los distintos mecanismos involucrados. Y como todos sabemos, en la neuropatía diabética son múltiples las vías que confluyen en este daño del sistema nervioso que mencioné que es sistémico, que no es solamente el pie diabético. Con respecto a nuevos estudios y nuevos enfoques, en ensayos preclínicos que siempre anteceden a los estudios clínicos, pero también en los ensayos clínicos y epidemiológicos, se ha enfatizado a lo largo del tiempo la importancia del estrés oxidativo, la importancia del estrés nitrosativo y también todos los procesos inflamatorios como mecanismos patogénicos de la polineuropatía diabética. Y recuerden que como proceso inflamatorio de bajo grado tenemos a la obesidad, y la obesidad está presente en el 80% de los pacientes con diabetes de tipo 2. Por otro lado, la evidencia de los ensayos clínicos sugieren los efectos favorables de los antioxidantes, y yo desde mi experiencia, que tengo que decir que es de muchos años, más de 35, me ha demostrado la eficacia fundamental de estos antioxidantes. Y en Argentina, dentro de los tratamientos farmacológicos etiopatogénicos disponibles, tenemos los antioxidantes y la benfotiamina. Pero quiero hacer énfasis e hincapié en que cualquiera de los grupos, sea un antioxidante o sea la benfotiamina, los mismos tienen indicación
una vez que se ha hecho el diagnóstico de la neuropatía diabética, que no debemos indicarlo de manera preventiva porque, lamentablemente, no contamos con una evidencia clínica que sostenga que la indicación de un antioxidante o de benfotiamina o de ambos integrantes pueda tener un efecto de prevención en la aparición de la complicación de la neuropatía. Veamos un poco el ácido tióctico, que realmente ha demostrado en estos últimos 30 años, que es el tiempo que tenemos al ácido tióctico o ácido alfa-lipoico en Argentina, sus buenas respuestas. Este es un componente ditiol anfibólico que es propio del organismo, tiene propiedades antioxidantes. El paciente con diabetes es una persona que tiene un estado prooxidante a partir de la hiperglucemia, con la entrada de piruvato en la mitocondria y el exceso de producción de radicales libres del oxígeno, y además disminución de las defensas antioxidantes. El ácido tióctico ha demostrado mejoría en el score total de síntomas, mejorías en neuropatía autonómica cardíaca, y esto es fundamental porque no contábamos con ninguna otra evidencia, nada más que con la del ácido tióctico, donde se mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Actualmente en mi país solamente contamos con la formulación oral de 600 miligramos, pudiendo ser administrada hasta 3 comprimidos por día, 1800 miligramos. Se describen pocos efectos colaterales. Quizá algunos pacientes tienen alguna dificultad con la deglución debido al tamaño del comprimido. Este ácido tióctico también tiene la capacidad de ser hidrosoluble y liposoluble, se sintetiza en nuestro organismo, pero en cantidades mínimas, está presente en el músculo y además tiene la capacidad de incrementar los sistemas antioxidantes naturales que yo les comentaba que están disminuidos en la persona con diabetes. Es un antioxidante potente y está protegiendo a la estructura nerviosa de la hipoxia que está sufriendo a través de la afectación del endoneuro y de la vasa nervorum, porque mejora el flujo sanguíneo y de esta manera también mejora la captación de glucosa por parte del nervio y todo el metabolismo energético de estos pacientes afectados por polineuropatía. Hay 2 metaanálisis de ensayos controlados y randomizados utilizando el ácido alfa-lipoico tióctico por vía intravenosa inicial durante 14 días y luego pasando a la vía oral y de manera sostenida. Se han mostrado resultados positivos en estos pacientes, tanto pacientes con diabetes 1 como pacientes con diabetes 2, con neuropatía sensitiva. Y con respecto a la neuropatía autonómica cardíaca, es el viejo estudio de Kahn, en donde se utilizó una dosis diferente de la que tenemos ahora, 800 miligramos por vía oral, durante 6 meses, y allí se observó esta mejoría de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bien, el otro fármaco disponible en Argentina es la benfotiamina, y suena conocido porque tiamina es parte del complejo B, y la benfotiamina exactamente pertenece al complejo de vitaminas B, es un análogo de la tiamina, pero tiene un anillo tiazólico abierto, esto lo diferencia de la tiamina. De esta manera logra una mejoría en su biodisponibilidad y por otro lado adquiere la característica de ser liposoluble. Como todos recordamos, el complejo vitamínico B es hidrosoluble. En cambio, la benfotiamina es liposoluble, con lo cual tiene capacidad de atravesar las membranas biológicas. Ha sido demostrado en estudios preclínicos y clínicos que tiene un efecto favorable disminuyendo la producción de los H, estos productos avanzados de glicación no enzimática, y esto es a través de la activación de la transcriptolasa. También tiene un efecto antioxidante, disminuyendo el estrés oxidativo y mejorando, lo mismo que el ácido tióctico, la microcirculación y especialmente la del endoneuro. En Argentina usamos dosis de 100 a 300 miligramos durante periodos de 3 a 4 meses y en los estudios clínicos esto ha sido lo que ha demostrado eficacia.
Me parece muy importante esta apreciación de la combinación de fármacos. En este caso, la posibilidad de combinar ácido tióptico, benfotiamina y las intervenciones sintomáticas que serán indicadas de acuerdo al criterio médico, en donde debemos pensar en las posibilidades de interacciones farmacológicas y que la mayoría de estas intervenciones sintomáticas actúan en el sistema nervioso central. Por eso se necesita un criterio y un conocimiento farmacológico importante, pero hago énfasis en que el ácido tióptico debiera ser continuado a lo largo de toda la vida del paciente con diabetes que tiene diagnóstico de polineuropatía diabética, sea sensitiva, sea motora, sea del sistema nervioso autónomo o del sistema nervioso central, mientras que los demás fármacos serán utilizados de 3 a 6 meses la benfotiamina, porque no hay experiencia en estudios más prolongados, y los fármacos sintomáticos según la necesidad. Quiero compartir con ustedes el Actovegin. Este no está disponible en Argentina, pero hay muchos estudios, especialmente realizados en Alemania y dirigidos por el doctor Dan Ziegler. Me interesa porque es un hemodiderivado desproteinizado, se obtiene de la sangre del ternero y mejora todos los procesos de oxidación aeróbica en mamíferos. Está compuesto por más de 200 agentes potencialmente bioactivos. Ha demostrado en modelos animales disminución de los radicales libres del oxígeno y como se dan cuenta cuánto énfasis ponemos en esta hiperproducción de radicales libres del oxígeno y cómo buscamos de todas maneras tratar de modificarlos. Así que todavía no disponible, pero ya se usa en la clínica en Europa, especialmente en Alemania. Y permítanme compartir con ustedes las perspectivas. Afortunadamente tenemos perspectivas y hay un amplio campo de investigación. Todos aquellos fármacos que mejoren el flujo sanguíneo de la vasa nervorum, y aquí tenemos como ejemplo los análogos de la prostaciclina, el bloqueante del tromboxano A2, también los ácidos grasos esenciales, omega 3 y PUFA, los primeros porque mejorarán el aporte de oxígeno a la estructura tan sensible que es el nervio. Los segundos porque mejorarán la calidad de la estructura nerviosa. Fíjense que también aquí se menciona la combinación del ácido alfa-lipoico con ácidos grasos esenciales, poliinsaturados y benfotiamina. Esta me parece una combinación excelente para nutrir, enriquecer y proteger al nervio. El Metanx, que es un compuesto que tiene metilfolato, metilcobalamina y fosfato de piridoxal, es decir, componentes del complejo B. Hay evidencia en modelos animales de beneficios. La pirenzepina, un antagonista selectivo de los receptores muscarínicos de tipo 1, también ha sido efectiva en modelos animales. Fíjense que pongo en signos de pregunta la cirugía bariátrica. Obviamente que no vamos a mandar a cirugía bariátrica a un paciente con diabetes por la polineuropatía, sino por la obesidad mórbida o premórbida en un paciente con diabetes y otras comorbilidades. Pero ha sido una observación clínica que estos pacientes bariatrizados con la pérdida de cantidades sustanciales de kilos, 20, 30, 40, 50 kilos, mejoran su estado metabólico global, disminuyen su grado de inflamación de bajo grado y de esta manera también mejoran su polineuropatía. También se mencionan los análogos de la eritropoyetina, ARA 290, pero realmente ha dado resultado en modelos animales y también hay que estar alerta con la posibilidad de que se produzcan microtrombos que también han sido observados. Llegando a las conclusiones, quiero decir que las neuropatías diabéticas, y acá lo pongo yo en plural, constituyen una complicación muy frecuente, altamente prevalente, que altera la calidad y la expectativa de vida, que afectan estas polineuropatías diabéticas todo el sistema nervioso del paciente. Y este concepto que no tuve tiempo de desarrollar, pero que me parece importante transmitir, es que pueden iniciarse en etapa de prediabetes, incluso de síndrome metabólico sin ninguna manifestación de alteración del metabolismo hidrocarbonado.
En ese caso no le pondríamos el nombre de neuropatías diabéticas, pero sí podríamos catalogarlas como polineuropatías metabólicas. Y claramente la prevención de la aparición de cualquier manifestación neuropática debe ser el objetivo básico de todos los profesionales que estamos abocados al tratamiento de las personas con diabetes y en etapas previas también. Voy a finalizar con mis apreciaciones personales. Y me permito hacerlo porque llevo muchos años tratando personas con diabetes, donde uno genera un vínculo muy especial, como en cualquier patología crónica, y llevo muchos años estudiando toda la diabetes, pero las neuropatías diabéticas en particular. Y creo que nuestros pacientes merecen un enfoque integral. Y en lo que hace referencia a las polineuropatías diabéticas, esto incluye desde los pies hasta la cabeza, pasando por todo el sistema nervioso autónomo de nuestro paciente. Y por supuesto, aprovechar la ventana de oportunidad que significa el estado de prediabetes o el estado de síndrome metabólico, en donde el paciente debe recibir la indicación correcta para evitar avanzar a la diabetes y sus complicaciones. Con lo cual estoy abogando claramente hacia la intervención temprana, que es la que debemos efectuar en todos nuestros pacientes. Con esto les agradezco muchísimo la atención y termino con esta frase del gran maestro de todos los argentinos, que fue Domingo Faustino Sarmiento, y que dice que todos los problemas son problemas de educación, y lo que estamos haciendo todos los profesionales es tratar de educarnos continuamente en beneficio no solamente de nuestro conocimiento, sino especial y principalmente en beneficio de nuestros pacientes. Con esto les agradezco muchísimo la atención. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a poner un poco mi video, mi cámara, para que vean que estoy acá. Muchísimas gracias por la atención prestada. Doctora, un placer escucharla. Qué pena con esta situación ocular que está teniendo, pero usted nos hace acuerdo de que alguien mencionó por ahí, uno de los profesores, el que le gusta estudiar y le gusta enseñar, no importa en las condiciones en las que esté, porque la ciencia es la ciencia. Y doctora, es un placer haber escuchado y agradecemos al doctor Pablo que nos contactó con usted y bueno, se hizo lo necesario para que usted esté aquí presente. Aquí hay algunas preguntas. Tiene en forma breve, porque nos queda 1 minuto y medio. Doctora, ¿tiene alguna utilidad el complejo B de este tipo de neuropatías? El complejo B simple hidrosoluble, yo lo desaconsejo, porque es hacerle gastar dinero al paciente sin tener posibilidades de que tenga beneficio. Entonces, salvo que el paciente tenga un déficit de vitamina B, que es poco probable que ocurra, no está indicado ninguna formulación de complejo B en un paciente con polineuropatía diabética. Dentro del gran abanico que existe como para neuropatía, tal como usted ya lo mencionó, con los peros que puede haber en cada uno de los fármacos, preguntan, en caso de que tenga un efecto adverso a la pregabalina, ¿cuál de todas estas posibilidades que usted dio, usted escogería en segundo lugar? Muy buena esa pregunta, realmente muy buena. Yo intento iniciar con pregabalina en dosis bajas. Tenemos comprimido flexidosis en Argentina que nos permite iniciar con 25 o 50 miligramos e ir titulando. Pero hay veces en que el paciente tiene los efectos colaterales, se siente mal o tiene intolerancia digestiva o muchos mareos o edemas. Y entonces la posibilidad en cuanto a la analgesia dentro de esta lista tan grande que yo les presenté podría ser la duloxetina, que como antidepresivo es muy bueno y en un paciente con síntomas de dolor neuropático suele estar deprimido. Y si tengo la certeza de que no tiene una afectación neuropática autonómica cardíaca porque le hemos medido
un QT corregido con un simple electrocardiograma, también se puede utilizar la amitriptilina. El paciente no debe tener además glaucoma. Pero la amitriptilina es económica y es eficaz, y mientras el paciente no tenga contraindicaciones se puede utilizar. Y si no, la duloxetina, que es excelente. Y por supuesto, dentro de los opiáceos, que tienen que ser usados durante tiempos acotados, tengo mucha experiencia con la codeína, con el tramadol, y no con el tapentadol porque no está disponible en Argentina. Pero deben ser indicados por un tiempo acotado, no mayor en lo posible a 7, 10 días, 2 semanas como máximo. Doctora, toda la suerte del mundo para su recuperación ocular. Doctor Pablo, un minutito, doctor. Bueno, buenas noches, doctora. Un gusto saludarla, un gusto verla también. Gracias. Recuperación Gracias. pronta, espero que se mejore. Gracias. Fui muy testigo del estudio del NeverCheck cuando estábamos en el inicio, sobre todo en este margen de lo que fue todo lo que es el estudio de la neuropatía en Argentina, y luego que este equipo obviamente sirva para ayudar mucho en el margen de lo que es el diagnóstico. Le hago una pregunta, doctora. Denos un pantallazo así muy chiquitito. O sea, nos apegamos mucho ya que encontramos ya pacientes con neuropatía en el diagnóstico. Pero, ¿qué tal ese porcentaje de pacientes que en realidad están teniendo ya neuropatía en un cuadro metabólico común, en un síndrome metabólico o en una disglucemia? ¿Se ve Sí. o es común? Sí, Pablo, tengo que decirte que sí, y fue el motivo de estudio de la tesis doctoral de Paula Lipsik, a quien conoces muy bien, y donde yo fui una de sus directoras de tesis, y hemos encontrado en pacientes con síndrome metabólico sin diabetes una prevalencia de alteraciones de pruebas neuropáticas alteradas, los test de Ewing, elevadísima, y especialmente en la subpoblación de mujeres posmenopáusicas, por ejemplo, más del 50% tenían una o dos pruebas electrofisiológicas alteradas. Por supuesto, allí no tenemos la posibilidad de darle medicación porque no hay una medicación, pero lo que tiene que hacer, y esto también lo hemos demostrado y publicado, es modificar el estilo de vida para salir de la categoría de disglucemia o de síndrome metabólico. Bajar de peso. No sé si te acordás el estudio que hicimos también con Paula, del descenso del 10% del peso corporal y cómo mejoraban las pruebas de disfunción autonómica cardíaca. Así que hay que estar atentos, porque esta neuropatía metabólica, no le podemos poner diabética porque el paciente no tiene diabetes, es frecuente. Y medirle el perímetro de cintura es lo que nos permite ya saber que hay un mecanismo de inflamación de bajo grado. Así que estemos atentos y aprovechemos esa ventana de oportunidad, Pablo. Muy amable, Gracias. doctora, muy gentil y toda la suerte del mundo. Paso siguiente, vamos Muchísimas a ver. gracias.